Capítulo 31. Invitación a Anbu. Aunque Kuroto se sintió un poco desagradable, sabe que Shisui no usaría las habilidades de Mangekyo Sharingan aquí, que es similar a cómo no usaría Reinuel y la marioneta de Kakekage. Es más, si Shisui realmente eliminó a los grandes como Kato Amatsukami y Susanoo aquí, Kuroto está bastante seguro de que no puede resistirlos sin hacer todo lo posible, así que sin preocuparse demasiado, aceptó con calma la victoria. Después de formar el sello de la reconciliación, Kuroto salió del campo de batalla e inmediatamente fue rodeado por Gui, Asuma y otros Chunin alrededor. Gui felicitó felizmente. Felicitaciones Kuroto. Después de ganar esta ronda, el ascenso de Kuroto a Tokubetsu Jonin ahora era oficial, por lo que Gui lo felicitó de antemano. Asuma miró a Shisui en la distancia, y le susurró a Kuroto, tenía razón al haber pensado que Shisui tiene una reputación bien merecida. Excepto tú, me temo, casi nadie aquí puede defender su técnica Body Flicker. Gui también levantó la cabeza y estuvo de acuerdo con las palabras de Asuma. Pensé durante bastante tiempo, pero no pude encontrar una manera de defenderme de esta técnica. La técnica de parpadeo corporal de Shisui es tan rápida que sus habilidades de Kenjutsu también están fuera de serie, me temo que si tengo que luchar contra él, entonces sin confiar en Hachiman Tonkou no tengo ninguna posibilidad. Escuchando las alabanzas que recibía de todas partes, Kuroto pensó en silencio. Hasta cierto punto, yo con el Tenseigan restringo al Sharingan del clan Uchiha. En primer lugar, el Tenseigan es extremadamente resistente pasivamente al Genjutsu normal, incluso si es lanzado por el usuario de Sharingan, este hecho por sí solo suprime en gran medida a la mayoría de los Uchiha especializados en Genjutsu. En segundo lugar, con la poderosa visión proporcionada por el Tenseigan, soy casi inmune al Shuriken Jutsu especial de Uchiha, lo que nuevamente me hace casi invulnerable a los Uchiha con maestría en Shuriken Jutsu. Y por último, debido a la evolución del Byakugan al Tenseigan, y el despertar de las 33 secuencias genéticas, mi crecimiento en el volumen de chakra también ha superado a la mayoría de los Uchiha de la misma generación, por lo tanto, tengo muchas ventajas tácticas sobre los Uchiha debido a un nivel de chakra más alto. Por supuesto, estas ventajas solo se encuentran sobre el Uchiha normal con Sharingan de 3 tomos. Si tengo que compararme con los Uchiha con los Mangekyo despiertos, sería realmente difícil decir si mi Tenseigan podría resistir las técnicas de Mangekyo Dojutsu, al menos en este punto. Saliendo de sus pensamientos, Kuroto solo sonrió a Gui y Asuma, que todavía estaban discutiendo la técnica de parpadeo corporal de Shisui, y dijo. Es indudablemente cierto que Shisui es el Uchiha más genio de esta generación, y además de Itachi, que todavía es muy joven en términos de edad, me temo que casi nadie puede igualarlo, así que tener tanta fuerza es bastante normal, no te preocupes demasiado por eso. Asuma asintió ante las palabras de Kuroto, pero su rostro permanecía sombrío. Gui se rió de buena gana, ¿hay un objetivo más al que tengo que ponerme al día? Asuma se quedó sin palabras por la actitud optimista de Gui, ¿qué hay para estar tan feliz por eso? Gui le dio unas palmaditas en el hombro a Asuma y mostró sus dientes blancos mientras se reía felizmente. La competencia apasionada entre compañeros es la verdadera juventud. Tienes que trabajar duro, Asuma, o te quedarás atrás en el polvo. Defendiéndose de la mano de Gui que le estaba dando palmaditas en el hombro, Asuma miró a Kuroto, luego miró a Shisui en la distancia y finalmente miró a Gui, dejado atrás. No me subestimes. Después de decir esto, Asuma se dio la vuelta y se alejó a un lado enojado. A Gui no le importó la ira de Asuma y comenzó a mirar a su alrededor con entusiasmo, murmurando para sí mismo. ¿Cuándo será mi turno? Mi sangre corre, no puedo esperar para pelear. Después de que el personal limpiara y reparara los daños del primer campo de batalla, la evaluación continuó. Gui y Asuma tuvieron un buen desempeño y derrotaron con éxito a sus oponentes, recibiendo cada uno un valioso lugar en el ranking de Tokubetsu Jonin. Después de una serie de rondas más, se decidieron rápidamente 15 ganadores, y con la aparición de estos 15 ganadores, la evaluación de Tokubetsu Jonin llegó oficialmente a su fin. Aunque Uchiha Shisui perdió ante Yuga Kuroto, pero debido a su fuerza fuera de serie y su impecable actuación, también ganó un lugar extra especial y fue promovido con éxito a un Tokubetsu Jonin. Con respecto a la decisión de Sandaime-sama de promover a Uchiha Shisui a un Tokubetsu Jonin, bajo especial consideración, ninguno de los otros candidatos expresó ninguna opinión, esto se debe a que todos presenciaron la batalla entre Yuga Kuroto y Uchiha Shisui, y todos saben que Shisui está sobrecalificado para el rango de Tokubetsu Jonin, pero fue solo su mala suerte haber enfrentado a Yuga Kuroto lo que resultó en su pérdida.
Después de que se completó la evaluación, Okage-sama detuvo a Yuga Kuroto, Migui, Sarutobi Asuma y Uchiha Shisui detrás. Mientras exhalaba una bocanada de humo de la pipa de tabaco, examinó a los 4 Tokubetsu Jonin y habló con bastante franqueza. Los 4 son algunos de los shinobi más excelentes de su generación, todos ustedes también son la futura fuerza pilar de la aldea de Konoha, por lo tanto, para mejorar aún más su fuerza y experiencia, espero que puedan aceptar unirse al departamento de Anbu y convertirse en la piedra angular de la aldea para proteger a Konoha las sombras. Konoha necesita urgentemente una nueva generación de shinobi con alta fuerza. Yuga Kuroto, Migui y Uchiha Shisui no dudaron ni un momento e inmediatamente acordaron en el acto, cada uno tiene sus respectivas razones y objetivos para aceptar esta oportunidad, pero el objetivo final sigue siendo el mismo. Sin embargo, eso no es el caso para los 4 presentes aquí. Inesperadamente Sarutobi Asuma, el hijo de Sandaime Okage Sarutobi Hiruzen, expresó claramente su oposición a la idea de unirse a la unidad Anbu, cruzó los brazos sobre su pecho y dijo: "No quiero convertirme en un tipo astuto en las sombras". Okage-sama frunció el ceño ante la inesperada respuesta de su hijo, y habló con frialdad: "¿De qué tonterías estás hablando?". Sarutobi Asuma, que está en su período de adolescencia rebelde y tiene sus problemas con su padre, no le tenía miedo a Okage Otsan. Pasó fríamente junto a Kuroto, Gui y Shisui y le gritó a Okage-sama en voz alta: "Te demostraré que no soy peor que nadie aquí". Después de declarar esto, negó con la cabeza y abandonó la oficina antes de que nadie pudiera reaccionar. Asuma no es un idiota, pero de hecho es una persona verdaderamente perceptiva, al menos como estratega es un genio, así que después de estas pocas rondas de evaluaciones, enfrentándose a los oponentes en cada ronda, siendo exactamente más débiles que él, se dio cuenta de los trucos que se estaban utilizando para que se clasificara como Tokubetsu Jonin. Aunque Kuroto podría creer que no hay nada malo en esto, pero Asuma, por otro lado, que tiene sus problemas con su papá, no puede soportar el hecho, de acuerdo con su autoestima, de que es ascendido debido a la influencia política de Okage Otsan. Y también se da cuenta de que no es lo suficientemente fuerte como para luchar contra gente como Yuga Kuroto y Uchiha Shisui, y no puede garantizar su victoria ni siquiera contra Migui, por lo que elige irse decepcionado. Después del pequeño problema de Asuma, Okage-sama no tenía ningún interés en seguir diciendo nada, solo informó a los 3 sobre todo el proceso de ser reclutado en el Anbu, y luego se dio la vuelta y se fue. Estando agotado por el día, Kuroto rechazó la propuesta de Gui de celebrar su ascenso y regresó a casa solo. Pero tan pronto como entró en la casa, encontró a la víbora tuerta sentada en la esquina de su habitación, silbando la lengua. Después de sacar la nota de la boca de la víbora y mirar a través de ella, Kuroto la quemó de inmediato, después de lo cual se cambió a ropa de diario y fue a un izakaya específico en la aldea. Al subir al segundo piso, entró en una sola habitación reservada y le dijo a Orochimaru, que descansaba tranquilamente mientras bebía sake como si estuviera en el laboratorio de su papá: "Orochimaru-sama, podría ser muy peligroso colarse en el pueblo a plena luz del día". "¿Peligroso?". Orochimaru sonrió desdeñosamente. El Yondaime y el Jinchuriki de Kyuubi ya no están en Konoha, y el anciano está todo el tiempo ocupado con los asuntos oficiales y políticos de la aldea. La aldea es mucho menos peligrosa para infiltrarse de lo que parece. Y, de hecho, Orochimaru tiene toda la razón. No hay muchos shinobi de nivel Kage en la aldea y después de la muerte de Yondaime-sama, casi nadie en Konoha podría representar una amenaza para Orochimaru, que es un ninja de nivel Kage. Ya sea el sapo Sannin Jiraiya o el propio Sandaime-sama, se resistirían a usar toda la fuerza cuando luchan contra Orochimaru debido a su parentesco a largo plazo y su relación maestro-discípulo. Por no hablar de que es casi imposible de matar, con tendencias parecidas a las cucarachas. Entonces, aunque Konoha en este momento parece estar fuertemente vigilado, para los gustos de Orochimaru, que está extremadamente familiarizado con todos los pasajes y rutas secretas del pueblo, venir a Konoha es como dar un paseo por su patio trasero. Pensando todo esto en su cabeza, mientras resistía la opresión de estar en presencia de Orochimaru-sama, Kuroto preguntó respetuosamente: "En ese caso, ¿para qué me necesitabas?". Orochimaru miró fijamente a Yuga Kuroto por un momento y finalmente habló: "Oh, no seas tan apresurado, ¿cómo fue la evaluación de la clasificación de Tokubetsu Jonin?". Capítulo 32 Orgullo y arrogancia. La cara de Kuroto cambió ligeramente cuando escuchó a Orochimaru mencionar sobre la evaluación de subida de rango de Tokubetsu Jonin, pero controló sus emociones y respondió respetuosamente: "Todo salió bien en la evaluación, Sandaime-sama arregló para que entrara a la unidad Anbu".
Kuroto estaba realmente sorprendido por el hecho de que Orochimaru supiera de la prueba tan pronto como terminó. Esto obviamente significaba que tenía más de un espía en la aldea trabajando para él. Orochimaru dejó la taza de sake, miró a Kuroto con una expresión muy aterradora y preguntó: Kuroto-kun, tu crecimiento reciente está algo fuera de mis expectativas. ¿Hay algún secreto que me estés ocultando? ¿O hay algún tipo de descubrimiento en la investigación del Byakugan que te gustaría informarme? La fuerza de Yuga Kuroto ha mejorado excepcionalmente en un período muy corto. Aquellos que no lo conocen mejor pueden no encontrar esto muy extraño y pensar en esto como si estuviera entrando en un período de rápido crecimiento. Después de todo, Kuroto está en una edad en la que su fuerza debería aumentar rápidamente, similar a Midgui, Sarutobi Asuma, Ataque Kakashi, etc. La fuerza mejora continuamente con el paso de los días y cambiaba cada día. Pero Orochimaru es diferente a todos, ya que conoce a la persona Yuga Kuroto bastante bien, al menos más que nadie por ahí posible. Orochimaru sabe que el shinobi Yuga Kuroto no es del tipo con el talento inusual para igualar a los gustos de Ataque Kakashi u otros ninjas que se consideran verdaderos genios, por lo que la reciente actuación de Kuroto y su rápido crecimiento despertaron la curiosidad de Orochimaru. Kuroto sabe que no puede ocultar sus cambios a Orochimaru, pero no lo admitiría, por lo que negó con la cabeza. El estudio de Kekkei Genkai no se puede hacer de la noche a la mañana, creo que eres consciente de este hecho más que nadie. En cuanto a la cuestión de ocultarle algo a Orochimaru-sama, no creo que sea capaz de hacer eso. Orochimaru entrecerró los ojos sin comprometerse ante la respuesta de Kuroto. ¿De verdad ahora Kuroto-kun? Orochimaru sabe que Kuroto solo ha participado en la investigación durante unos pocos años, es poco probable que haya obtenido resultados y descubrimientos impresionantes en una etapa tan temprana. Además, también ha verificado el laboratorio de Kuroto, que en su mayoría contiene los datos básicos de pruebas genéticas que involucran pruebas in vivo. Imagínese que ni siquiera tiene sujetos vivos para realizar experimentos. ¿Cómo puede uno obtener resultados de pruebas e investigaciones? Por supuesto, Orochimaru no sabía que Kuroto ya había hecho una prueba muy animada, y el sujeto de la prueba era él mismo, por lo que, naturalmente, no encontraría ninguna prueba de sujetos de prueba ni ningún dato recopilado. Después de pensar por un momento, Orochimaru sonrió y dijo: parece que no lo noté antes. No solo tienes el potencial de convertirte en un investigador científico, sino que también tienes el potencial de convertirte en un excelente shinobi. Gracias por tus alabanzas, Orochimaru-sama. Dijo Kuroto cortésmente. Como si de repente recordara algo, Orochimaru volvió a sonreír y dijo: recientemente conocí a un chico interesante y me pidió tu información. ¿Quién? El nin perdido de clase S de la aldea Shinobi de Arena, los Sasori de la Arena Roja. Sin eliminar el contacto visual con Kuroto, Orochimaru preguntó palabra por palabra: ¿has tenido algún encuentro con él? Kuroto asintió con calma, sin inmutarse por la presión que Orochimaru estaba ejerciendo sobre él. De hecho, hubo un encuentro. Obviamente, durante este periodo, los ninjas desertores de la clase S como el Sannin Serpiente Orochimaru, los Sasori de la Arena Roja se habían unido a la organización Akatsuki sucesivamente, y Orochimaru, uno de los 3 Sannin, es un objetivo natural para que los Sasori soliciten información relacionada con los shinobi de la aldea de Konoha. Kuroto ya había esperado que esto sucediera, por lo que no mostró ninguna mirada sorprendida o antinatural, sino que aceptó con calma. Al no observar ningún cambio de expresión en el rostro de Kuroto, Orochimaru continuó: parece querer matarte bastante. ¿Qué hiciste para atraer su odio? Kuroto cree que con el orgullo de Sasori, no revelará los detalles de su encuentro con Kuroto o el hecho de que perdió a la marioneta de Sandaime Kasekage a manos de Kuroto, por lo que Kuroto describió brevemente la acción de limpieza que llevaron a cabo las autoridades de Konoha, pero omitió los detalles de la victoria accidental de la marioneta de Sandaime Kasekage de las manos de Sasori. Después de explicarlo todo, Kuroto sonrió con falso nerviosismo. Un simple chunin de alguna manera logró escapar de él, tal vez esto hirió su orgullo. Al escuchar a Kuroto decir esto, Orochimaru mostró una risa rara, lo que sorprendió a Kuroto. ¿Orochimaru también puede reír naturalmente? Kuroto pensó en silencio. Lo que Kuroto no sabía era que aunque Orochimaru y Sasori formaron temporalmente un equipo en Akatsuki, en realidad no se llevaban bien. Aunque ambos son adictos a lograr la inmortalidad, uno está tomando el camino de la tecnología mecánica y no biológica, mientras que el otro está tomando el camino de la tecnología médica y biológica, y ambos han alcanzado el umbral para lograrlo en sus respectivos campos. Es concebible que las diferencias en sus puntos de vista científicos conduzcan a conflictos ideológicos ocasionales.
Después de reírse por un momento, Orochimaru dijo. Aunque no le di ninguna información sobre ti, él también debe tener alguna otra fuente de información, así que debes tener cuidado. Es una persona paranoica. No quiero que te conviertas en parte de su colección de marionetas. Kuroto respondió con una sonrisa amarga. Tener la atención de una persona tan fuerte sobre mí definitivamente no es una experiencia agradable. Y algunas discusiones más entre Orochimaru y Kuroto continuaron. Los terrenos del clan Uchiha. Al ver que la figura de Shisui regresaba, Itachi, que estaba flotando al costado de la carretera, lo saludó apresuradamente. Shisui-san, ¿cómo fue la evaluación? Shisui respondió mientras acariciaba la cabeza de Itachi. Bueno, supongo que salió bastante bien. Entonces, Shisui-san, ¿ahora eres un Tokubetsu Jonin? Itachi se llenó de alegría cuando escuchó Shisui e inmediatamente preguntó. ¿Cuáles fueron los criterios de evaluación? Dímelo rápido. Shisui tampoco fue reservado y habló sobre el interesante incidente durante la evaluación de Tokubetsu Jonin. Itachi escuchó atentamente todos los detalles, luego de repente preguntó. Shisui-san debe haber derrotado fácilmente a todos los oponentes, ¿verdad? La cara de Shisui se puso un poco rígida ante el interrogatorio de Itachi, y negó levemente con la cabeza. En la ronda final de la evaluación, perdí ante mi oponente, pero Okage-sama sintió que me desempeñé bien y me permitió ser ascendido a Tokubetsu Jonin. Itachi se sorprendió. ¿Perdido? ¿Cómo es esto posible? Shisui es el shinobi más genio de los Uchiha, se ha ganado este título en base a su historial. Y ya se cree que Shisui posee la fuerza de un Jonin, y esta información ha sido reconocida como un hecho por el clan Uchiha, por lo que nunca se le ocurrió a Itachi que en la evaluación para ser ascendido a Tokubetsu Jonin, alguien podría vencer a Shisui. Mira que estás tan conmocionado, de hecho, ni siquiera yo pensé que perdería. Con una sonrisa impotente, Shisui continuó. También conoces a la persona que me derrotó, y él es Kuroto-san del clan Hyuga. Itachi murmuró de repente, Kuroto-san. Desde muy joven, Itachi tiene una agudeza y una sabiduría más allá de la gente común. Aquel que es una persona extremadamente observadora siempre puede encontrar algunos detalles a los que otras personas no prestan atención. Debido a esto, la última vez que se encontró con el equipo de la aldea de las nubes, pudo notar que Kuroto-san no le tenía miedo al Jinchuriki de Nibi. En ese momento, pudo deducir que Hyuga Kuroto definitivamente no era un chunin común y corriente. Mientras Itachi procesaba la información que tenía de la persona llamada Hyuga Kuroto, Shisui continuó con una expresión solemne. Hay un flujo interminable de individuos fuertes en el mundo ninja. Nunca debemos ser cegados por el poder del Sharingan. Siempre debemos permanecer humildes y educados. Ser orgullosos no está mal, pero no debemos desarrollar arrogancia en nuestro carácter. Itachi pareció entender a qué se refería exactamente Shisui, asintió seriamente. Mirando a la gente que pasaba en la distancia, Shisui preguntó en voz baja. ¿Qué es lo primero que ves en ellos? Itachi observó atentamente y dijo con algo de tristeza en su tono. Orgullo. Sí, están orgullosos de haber nacido en el clan Uchiha. Después de una breve pausa, Shisui continuó con voz profunda. Pero este orgullo se ha convertido en arrogancia, y cuando eso sucede, una persona se vuelve demasiado insoportable para quienes la rodean. En la batalla anterior con Kuroto, no solo no usó el Mangekyo Sharingan, sino que también tenía algunas reservas para hacer todo lo posible, incluso solo con las habilidades básicas de combate. La razón de eso no es solo porque es consciente de las sospechas de la aldea sobre el clan Uchiha, sino también porque claramente sintió la corriente subterránea que surgió dentro de los Uchiha durante los últimos meses. Incluso las otras aldeas shinobi saben sobre la falta de poder que enfrenta Konoha actualmente, sin mencionar al clan Uchiha que vive en la aldea misma. Nunca ha habido una falta de personas ambiciosas dentro del clan Uchiha, pero hasta ahora había demasiadas personas fuertes en la aldea, como los Sannin, Yondaime-sama, los Kyubis Jinchuriki, Sandaime-sama, etc., por lo que los Uchiha solo podían optar por permanecer en silencio. Pero ahora que no hay noticias de la Sannin, la deserción de la serpiente Sannin, la muerte de Yondaime-sama y la segunda generación de Kyubi Jinchuriki y el envejecimiento Oyamdaime-sama, junto con la supresión de los Uchiha a la que se enfrentan debido a la sospecha, las ambiciones de muchas personas que hasta ahora habían estado en silencio han comenzado a estallar irresistiblemente. Shisui no hizo nada para echar leña a esas ambiciones ya ardientes con sus acciones, todo lo que podía hacer era tratar de contenerlo tanto como pudiera. Por lo tanto, cuando se enfrentó a Hyuga Kuroto en la evaluación de Tokubetsu Jonin, eligió admitir la derrota bastante pronto. Este es uno de los métodos que elige para destruir las ambiciones del clan Uchiha.
Capítulo 33. Plan de la bestia con cola artificial. Las emotivas palabras de Shisui hicieron que Itachi se perdiera en sus pensamientos. Naturalmente, era consciente de las corrientes subterráneas que surgían dentro de la familia. Ya podía sentir vagamente la contradicción entre el clan Uchiha y la aldea incluso cuando era mucho más joven, pero no podía hacer nada al respecto. Después de un momento de contemplación, Itachi quiso decir algo pero se detuvo. Shisui-san, si la noticia de tu pérdida ante Kuroto-senpai se difunde, me temo, no es solo la supresión de la aldea que el clan Uchiha fue excluido de la aldea. Se puede decir que la mayoría de los Uchihas no son muy fáciles de llevar. La razón principal de todo esto es que una vez que la gente de Uchiha abra su Dojutsu Kekai Genkai, su fuerza avanzará a pasos agigantados con el despertar de su Kekai Genkai, y eventualmente se convertirán en Jonin con bastante facilidad. Esto es casi un hecho inevitable. No les cuesta un esfuerzo demasiado extraordinario ganar poder por encima de los demás. Con el tiempo, es natural que desarrollen un sentido de superioridad sobre los demás. Por lo tanto, Itachi estaba muy preocupado de que después de la noticia de que Shisui, el más genio de los Uchiha, había perdido ante Hyuga Kuroto, los individuos rebeldes del clan definitivamente irían a buscar problemas con Hyuga Kuroto. Esto no es inédito. Shisui sonrió. Sé lo que te preocupa, pero puedes estar seguro de que Kuroto-san es más fuerte de lo que tú o yo podríamos pensar. Itachi entendió de inmediato el propósito de Shisui, por lo que sintió aún más curiosidad por la batalla entre Shisui y Kuroto, y preguntó apresuradamente. Cuéntame sobre tu batalla con Kuroto-senpai. Shisui recordó el combate anterior con Kuroto y dijo lentamente. Nunca pensé que Kuroto-san, que había sido tan desconocido antes, tuviera un poder de Dojutsu superior al mío. Oye, cada vez que pienso en un genio así es tan discreto, pero el clan Uchiha me llamó repetidamente el más genio, disfrutando de la envidia y la admiración de los compañeros en el pueblo, realmente me sentía avergonzado. Después de sacudir la cabeza y suspirar, Shisui describió el proceso de la batalla nuevamente. Tanto el genjutsu como el taijutsu son casi ineficaces contra él. Al escuchar la vista de Shisui de la batalla, Itachi bajó la cabeza y murmuró para sí mismo por un momento, y luego volvió a decir. Kuroto-senpai es tan fuerte que parece que me he estado preocupando demasiado por nada. Shisui recordó algo ahora, y dijo. Yo también tuve un presentimiento durante todo el tiempo que estuve luchando contra él. Itachi preguntó. ¿Qué sentimiento? Kuroto-san parece saber que no usé toda mi fuerza en la batalla, parece como si él, Shisui quería decir que tenía la sensación de que Kuroto parecía estar consciente del hecho de que había despertado a Mangekyo Sharingan, pero rápidamente negó con la cabeza y sacó este tipo de idea absurda de su mente. En la actualidad, solo hay dos personas que están al tanto de la información de que ha despertado el Mangekyo Sharingan, y esos dos no son otros que Shisui, él mismo e Itachi, y Shisui cree que Itachi es lo suficientemente sensato como para no revelar este secreto a nadie. Al otro lado de la aldea de Konoha, habitación privada, segundo piso, Izakaya. Izakaya en el segundo piso. Después de hablar sobre su encuentro con los Sasori de la Arena Roja, Kuroto pensó por un momento y preguntó tentativamente. Orochimaru-sama, ¿sabes sobre las bestias de cola? Orochimaru estaba un poco sorprendido por la repentina pregunta de Kuroto. ¿Estás interesado en la bestia de la cola? ¿Es por el Nibi Jinchuriki que conociste no hace mucho? Kuroto no lo ocultó y, naturalmente, asintió. Debido a mi falta de talento, mi chakra nunca ha sido suficiente. Para resolver este problema, leí muchos libros y materiales y realicé algunas investigaciones, pero todas las respuestas finales apuntan a la bestia de la cola. Orochimaru sonrió suavemente. Parece que somos bastante similares, ¿no? Tú también harás lo que sea necesario para obtener la respuesta que buscas, pero te daré un consejo útil, no toques a las bestias de cola, son más problemáticas de lo que uno podría pensar. Kuroto dijo rápidamente. Las bestias con cola son las armas secretas de las 5 grandes aldeas shinobi. Por supuesto, no haré nada que perjudique sus intereses tan ignorantemente. Por lo tanto, llegué a otra conclusión, y quería preguntarte al respecto, Orochimaru-sama. Oh, ¿y a qué conclusión llegaste? Preguntó Orochimaru con cierta curiosidad. ¿Es posible crear artificialmente algo parecido a lo de una bestia con cola? Ahora esta pregunta atrajo el interés de Orochimaru. Al ver el cambio positivo en la expresión de Orochimaru, Kuroto inmediatamente le explicó su idea de hacer una bestia con cola artificial. Con las reservas de conocimiento actuales de Kuroto, es absolutamente imposible poder crear una bestia de cola artificial.
Si quiere que la bestia de cola artificial de cola cero exista con anticipación, debe confiar en el poder de Orochimaru, el segundo mejor investigador en el mundo shinobi. ¿Y por qué no el mejor? Esa pregunta es muy fácil de responder. Lo mejor ya está muerto. Nidaime Okage-sama Senjuto Birama en la creencia de Kuroto era el mejor investigador en el mundo shinobi. Dejando eso a un lado y volviendo a la discusión. Sorprendido por el pensamiento de Kuroto, Orochimaru volvió a sorprenderse por un momento y luego dijo con voz ronca. Kuroto-kun, ¿realmente eres diferente a los demás? Eres una persona llena de ideas e imaginación. Kuroto miró a Orochimaru expectante. ¿Es posible realizar esta visión mía, Orochimaru-sama? Después de pensar por un momento, Orochimaru dijo con voz profunda. De hecho, la aldea de Konoha ha estado estudiando a la bestia de cola desde la época de la era de poder de Shodai Okage-sama. Hasta que el Nidaime Okage-sama llegó al poder, el proyecto de investigación de la bestia de cola siempre ha existido. Pero luego, no sé por qué, el proyecto se canceló repentinamente, todos los datos de investigación se sellaron y el proyecto de investigación de la bestia de cola se suspendió por completo. Kuroto que escuchó esto y pensó en su corazón. El pueblo realmente ha estudiado a la bestia de cola en el pasado. De hecho, desde que conoció a Shin, Kuroto ha estado tratando de averiguar de qué aldea posiblemente robó la tecnología para crear artificialmente una bestia de cola cero. Entre las 5 grandes aldeas shinobi, la situación política de la aldea oculta en la niebla y la arena siempre ha sido inestable y su fuerza militar tampoco es muy alta. Por lo tanto, no sería erróneo decir que simplemente no tienen la capacidad de realizar investigaciones en profundidad sobre las bestias de cola, y este hecho es claramente visible desde su inestable Jinchuriki. Por lo tanto, estos dos pueblos pueden ser eliminados. En cuanto a la aldea escondida por las rocas y las nubes, se centra en la investigación exhaustiva. Pero su punto focal de investigación es el desarrollo de la liberación de la tierra y la liberación del trueno, además de las habilidades de Taijutsu, respectivamente. Aunque la aldea de las nubes tiene cierta comprensión e investigación de las bestias con cola, debido a la isla Tortuga y la herencia dejada por el clan de Jinkaku y Kinkaku que estaban lejanamente relacionados con el sabio de los 6 senderos, esto es claramente visible por el hecho de que la aldea de las nubes tiene Jinchuriki perfecto, pero Kuroto no cree que tengan suficientes recursos de investigación e investigadores que puedan realizar investigaciones de bestias de cola artificiales. Por lo tanto, Konoha es la única aldea que tenía tanto recursos como métodos para llevar a cabo la investigación de las bestias de cola. La presencia de Shodaime Okage-sama con su liberación de madera por sí solo hizo posible la supresión de las bestias con cola, junto con el interés científico y la psicología científica de Nidaime Okage-sama, lo que probablemente hizo posible una investigación tan exhaustiva. Por lo tanto, Konoha es la única aldea de la que Shin podría haber obtenido resultados de investigación sobre las bestias de cola artificial. Esta es la razón por la que Kuroto cree que Orochimaru es la persona más probable para poder darle algunos datos sobre lo que está buscando. Convergiendo sus pensamientos divergentes, Kuroto preguntó rápidamente. ¿Entonces qué hizo que se suspendiera la investigación? Orochimaru respondió. Aunque no sé la razón específica, por mucho que pueda adivinar, probablemente se debió a la naturaleza inestable de la bestia con cola artificial. Verifiqué algo de información sobre este tema, y todos los datos indican que la probabilidad de que la bestia con cola huya es muy alta, no existe un método adecuado de sellado o supresión, y una vez que la bestia con cola huya, será un desastre total. Por lo tanto, Sandaime probablemente puso fin a esta investigación. Kuroto una vez más propuso una idea. ¿Qué pasa si abandonamos la capacidad de ataque de la bestia con cola y solo la usamos como una batería de chakra? ¿No mejoraría eso su estabilidad? Orochimaru miró al inquisitivo Kuroto y dijo en un tono guía. La acumulación de un gran volumen de chakra en sí misma tiene un gran poder destructivo, y no existe tal cosa como abandonar la capacidad de ataque. Intenté usar suposiciones similares a las que estás pensando en mis primeros años, pero no funcionó en consecuencia. Por lo tanto, llegué a una tesis, según la cual para mejorar la estabilidad de lo artificial lo más probable es que solo haya un método y es usar solo una fuente de chakra para crear la bestia con cola artificial. Además, la fuente de chakra no debe ser demasiado agresiva por naturaleza. Kuroto frunció el ceño al escuchar la tesis de Orochimaru. Entonces, según esta teoría, en términos de fuente de un solo chakra a excepción de las propias bestias con cola, casi nadie puede actuar como fuente de chakra para abastecer a la bestia con cola artificial. Exactamente, en el mundo ninja, tal vez solo Shodaime-sama puede suministrar chakra a la bestia de cola artificial con su propio poder.
Cualquier otra persona, incluyendo a Midaime-sama, probablemente no tenga suficiente volumen de chakra para cumplir con los criterios. Después de una breve pausa, Orochimaru continúa. Además, como mencioné anteriormente, la fuente de chakra no debe ser agresiva o violenta por naturaleza, de lo contrario, la bestia con cola artificial podría huir, lo que nuevamente elimina a toda la bestia con cola natural, ya que su chakra es extremadamente violento por naturaleza ya que no había una fuente adecuada, por lo que probablemente el proyecto de investigación fue abandonado. Al escuchar los pensamientos de Orochimaru sobre el asunto, Kuroto trató de pensar en todo, desde los recuerdos de su vida anterior, con la esperanza de encontrar alguna respuesta a esta pregunta aparentemente irresoluble. Puede pensar vagamente en varias personas, que tienen una cantidad extremadamente grande de chakra, pero estas personas son extremadamente fuertes en el pináculo del mundo ninja, pero ninguna de ellas trabajaría adecuadamente para Kuroto como fuente de chakra. Excluyendo a estas personas inútiles, Kuroto también pensó en los dos lugares extremadamente misteriosos con fuentes de energía extremadamente grandes. El primero es el Ryunyaku Vena de Dragón de la antigua ciudad de Roran en el Reino del Viento, y el segundo es el Moryo sellado en la Tierra de los Demonios por la Bruja de la Tierra de los Demonios. Capítulo 34. La petición de Miko. Kuroto quería mencionar a los Ryunyaku y Moryo a Orochimaru, pero después de considerar que sería difícil explicar cómo conocía estas piezas de información secretas y altamente clasificadas, Kuroto dudó, y finalmente optó por no hablar. Y echando un vistazo a Orochimaru, parece no tener interés en las bestias con cola artificial. Sin embargo, esto también es bastante normal. El volumen de los chakras no es un problema para Orochimaru, quien ha dominado Furfushi no Jutsu reencarnación del cadáver viviente y la técnica secreta de la regeneración física y ahora está desarrollando el Edo Tensei. Después de sopesar toda la información que tiene en sus manos, Kuroto finalmente hizo la pregunta del millón. Orochimaru-sama, ¿podrías decirme cuánto me costará obtener información sobre bestias de cola artificial de ti? Orochimaru miró a Kuroto con interés. Tengo curiosidad Kuroto-kun, ¿por qué estás tan apegado a la bestia de cola artificial? ¿Hay alguna razón específica que te gustaría compartir conmigo? ¿Quién sabe si podría compartir el conocimiento de su investigación sin que me pagues nada? Obviamente, Kuroto no revelará su verdadera intención, la primera regla de la negociación es, nunca reveles tus verdaderas intenciones, solo entonces podrás obtener beneficios de ello. Por lo tanto, Kuroto no respondió directamente, sino que hizo una pregunta a cambio. Entonces, ¿por qué estás tan fascinado por el Kinjutsu técnica prohibida? Como dijiste antes, tú y yo somos el mismo tipo de personas. Para investigar algo, necesito tener una razón específica. Es solo una cuestión de interés. Orochimaru esperó pacientemente a que Kuroto completara su discurso y luego habló. Aunque lo que dices es cierto, pero tu explicación no es suficiente para convencerme. Después de sacudir la cabeza mientras miraba a Kuroto, sonrió levemente, sin embargo, también deseo ver qué tipo de monstruos puedes hacer y en qué te conviertes. Así que esta vez disculparé tu solicitud. Kuroto obviamente estaba muy contento al escuchar a Orochimaru estar de acuerdo, ¿entonces estás de acuerdo? Sin embargo, Orochimaru no respondió a la pregunta de Kuroto, sino que estiró dos dedos, te daré toda la información, pero hay dos condiciones. Por favor, habla. Orochimaru sonrió y dijo, primero, quiero que compartas los resultados de la investigación conmigo. En segundo lugar, quiero que recopiles información sobre todos los miembros de la unidad Anbu, incluidos los guardias de la sombra del viejo. La manera en que Orochimaru habló no fue condicional, sino como una orden. Esto obviamente significaba que Kuroto no tenía otra opción ni espacio para negociar, así que asintió y aceptó. Después de un poco más de discusión, Orochimaru se levantó y se fue. En la noche del mismo día, Kuroto obtuvo toda la información sobre la bestia con cola artificial almacenada en un pergamino sellador de la boca de la víbora tuerta. Al ver el pergamino en sus manos, Kuroto puede inferir que Orochimaru había robado la mayor parte de la técnica prohibida y el material de investigación de los archivos antes de desertar de la aldea, y esta también puede ser una razón por la que los altos funcionarios de la aldea llevaron a cabo una sangrienta limpieza de los antiguos subordinados de Orochimaru. Desplegando el pergamino que registraba los datos de la bestia con cola artificial, Kuroto solo miró ligeramente y frunció el ceño. La complejidad de los artículos de investigación y los datos experimentales sobre la bestia de cola artificial superan todas sus expectativas anteriores.
La investigación afirma que hay más de 700 tipos de técnicas complicadas de Fuinjutsu involucradas en el proceso, muchas de las cuales son técnicas de sellado que serían difíciles de realizar incluso para los ninjas de élite Jonin. Además, la bestia de cola artificial tiene requisitos inusualmente altos para el tipo de material utilizado para su cuerpo central. Según los datos, la aldea ha realizado pruebas con 17 tipos diferentes de material, de los cuales, solo un material, a saber, la arcilla púrpura, apenas podía transportar un enorme volumen de chakra. La arcilla púrpura es un producto especial del Numa no Kuni país del pantano, es un tipo especial de suelo arcilloso que se encuentra en la parte más profunda de los pantanos. Debido a su fuente, la arcilla púrpura es difícil de extraer, por lo que la producción general es bastante escasa. Como resultado de esto, su precio de mercado es equivalente al oro, que es un metal muy raro y caro. Kuroto tenía la idea de que solo obtener una gran fuente de chakra sería el problema para crear una bestia con cola artificial, pero después de aprender esta información, casi todo, desde la fuente de chakra hasta el material para el cuerpo central, es un problema. No es de extrañar que incluso Shin, que controla el poder militar restante de la Tierra del Cielo, también haya tardado tantos años en poder crear finalmente Zero Tail, incluso si estaba en un estado incompleto. Después de suspirar con emoción decepcionada, Kuroto negó con la cabeza y guardó el pergamino. Con sus medios actuales, es simplemente una quimera poder crear una bestia con cola artificial, ya sea por los materiales adecuados requeridos o el conocimiento necesario de Fuinjutsu técnica de sellado, o el más importante de todos los fondos para llevar a cabo investigaciones y experimentos, carece de todo, por lo que Kuroto no tiene más remedio que renunciar temporalmente al proyecto de la bestia de cola artificial. Después de aclarar todos los pensamientos, Kuroto se fue a dormir, ya que estaba mentalmente agotado por la serie de eventos que tuvieron lugar hoy. Temprano a la mañana siguiente, Kuroto corrió a la oficina de Anbu. Después de pasar por el procedimiento completo de reclutamiento, recibió su nueva identificación ninja, ahora era oficialmente un Tokubetsu Jonin de la aldea Konoha, y al mismo tiempo, también era un Anbu que trabajaba directamente bajo Hokage. En la sala de equipos, Kuroto conoció a Migu y Uchiha Shisui. Después de saludarse, los tres seleccionaron cuidadosamente el equipo para cada uno de ellos. Cuando fue su turno de elegir la máscara, Kuroto probó una cara de águila, se sintió perfecta, así que optó por esta máscara. Gui eligió una máscara de cara de perro ordinaria. Shisui parecía confundido entre un kitsune y una máscara de neko, al final, renunció a la máscara de kitsune que parecía engañosa y optó por una máscara de neko relativamente dócil. Mientras todo esto sucedía, hubo un pensamiento que pareció confundir realmente a Kuroto, y fue cómo es que Migui seleccionó en Anbu. Kuroto tiene más claro que nadie que la persona llamada Migui, con su personalidad directa y honesta, carece de la oscuridad necesaria para ser un ninja Anbu, y este hecho también debería ser muy claro para Kakashi y Sandaime-sama también, incluso entonces decidieron seleccionar a Gui en el escuadrón Anbu. Esto es algo que Kuroto no puede comprender, y de hecho puede recordar de los recuerdos de su vida anterior, que aunque Migui intentó unirse a Anbu para acompañar a Kakashi y ayudar a Kakashi a superar la oscuridad, finalmente fue rechazado por el propio Sandaime-sama, usando la misma razón, así que ¿cómo diablos es ahora parte de Anbu? Honestamente, Kuroto solo podía suspirar ante tales cambios impredecibles en la historia, lo más probable es que sea su influencia, porque no puede pensar en ninguna otra razón posible para que esto suceda. Dejando a un lado los pensamientos innecesarios, Kuroto siguió a Shisui y Gui para salir de la sala de equipos. Oficina de Hokage. Hyuga Kuroto, Uchiha Shisui y Migui, que ahora se habían puesto su traje oficial de Anbu, se pusieron de pie en presencia de Hokage-sama. El Sandaime-sama observó a los tres reclutas cuidadosamente por un tiempo, luego asintió con satisfacción y dijo, sí, los tres parecen muy enérgicos, creo que todos mantendrán este vigor. Ahora antes de convertirse oficialmente en miembros de Anbu Black Ops, ustedes tres tendrán que someterse a una prueba de reclutamiento. Si ustedes tres pasan la prueba con éxito, entonces se someterán a un entrenamiento especial de Anbu, llamemos a tu equipo, clase de reclutamiento temporal. 11 hasta que se haga oficial. Después de decir esto, Sandaime-sama aplaudió ligeramente. Tras el sonido de los aplausos, una figura cayó a su lado. Hokage-sama presentó. Él es Kitsune, creo que ustedes tres conocen su identidad, él será el capitán de su escuadrón temporal y también el supervisor de su prueba. Kitsune se quitó la máscara y se presentó con indiferencia, ataque Kakashi, encantado de conocerlos a todos.
Siguiendo el gesto de Kakashi, Kuroto, Gui y Shisui también se quitaron sus respectivas máscaras y se presentaron uno por uno. Ahora viene el asunto de tu tarea de reclutamiento. Okage-sama golpeó la mesa con su pipa de tabaco para atraer la atención de los 4 adolescentes, y continuó: hace unos días, la bruja del país de los demonios envió una solicitud a la aldea de Konoha, con la esperanza de que enviáramos algunos shinobi para ayudar a sellar un demonio de otro mundo. La información detallada de la misión está en este pergamino. Esta será una misión semi-Anbu, lo que significa que todos ustedes no actuarían como Anbu, pero Kakashi sería responsable de juzgar si ustedes 3 están calificados para unirse a Anbu. El rango de la misión es clase S. Buena suerte. Cuando Kuroto escuchó esto, su corazón casi se congeló. No por la llamada prueba de reclutamiento o algo así, sino porque justo ayer pensó en el Moryo de la Tierra de los Demonios como una posible fuente de chakra, y hoy Okage-sama ha asignado una misión para ayudar a la bruja del país de los demonios, sellar a dicho demonio. Kuroto no sabía si era solo una mera coincidencia o si las autoridades de la aldea se habían enterado de los detalles sobre su plan de bestia de cola artificial. Sin prestar atención a los 3 reclutas, Sandaime-sama se levantó de su asiento, se dio la vuelta y miró a la aldea desde la ventana de su oficina. Después de un aturdimiento momentáneo, continuó: mientras estén en la misión, ustedes 4 operarán como un equipo de un capitán Jonin y 3 ninjas Tokubetsu Jonin, no como un miembro de Anbu Black Ops. Es muy probable que también te encuentres con los shinobi de las otras grandes aldeas mientras estás en esta misión. Trata de tener mucho cuidado y operar de tal manera que evites cualquier conflicto innecesario con ellos. ¿Sí? Los 4 shinobi asintieron al unísono. Eso es todo. Dispersa. Con la orden final del Okage-sama, los 4 shinobi abandonaron la oficina del Okage. El tiempo era corto y la tarea era urgente. Ninguno de los 4 se demoró más y abandonó la aldea y corrió al país de los demonios. Después de preparar el equipo requerido y los suministros materiales en el menor tiempo posible. Tan pronto como los 4 salieron de la aldea, Guri habló emocionado mientras corría hacia su destino. Kakashi, mi eterno rival. Finalmente estoy cerca de alcanzarte. Kakashi respondió débilmente: sí, sí. Gui no notó la impaciencia de Kakashi en absoluto, o incluso si lo hizo, probablemente elija ignorarla. Kakashi, perseguir compañeros y crecer juntos es la verdadera juventud. Cuando pienso en esto, me siento tan lleno de energía. Kakashi giró la cabeza y miró ligeramente a Yuga Kuroto y Uchiha Shisui detrás del equipo mientras continuaba lidiando con las travesuras de Gui. Detrás, dándose cuenta de que Kuroto parecía estar un poco molesto, Shisui preguntó con curiosidad: «Kuroto-san, ¿pasa algo?» Kuroto negó levemente con la cabeza: «Nada». En este momento, la mente de Kuroto está muy concentrada en descubrir una cierta posibilidad y esa es su sospecha sobre la aldea por haber recibido esta misión. De hecho, Kuroto es un poco sospechoso sobre esta misión. Justo ayer se reunió con Orochimaru y discutió el plan de la bestia de cola artificial, y aunque no mencionó a Moryo, pero aún pensaba en él como una fuente de chakra adecuada. ¿Es solo una coincidencia ser enviado a la misión de sellar a Moryo al día siguiente? Sin embargo, hizo toda la lluvia de ideas todo lo que pudo, y parecía que la bruja del país de los demonios falleció en esta época, dejando atrás a su única hija Shion, como la próxima generación de brujas que tenía aproximadamente la misma edad que Naruto. Capítulo 35. Compartiendo secretos. En la impresión de Kuroto basada en el hecho de que Shion tenía aproximadamente la misma edad que Naruto y que su madre Miroku, la bruja de la tierra de los demonios antes de Shion, murió sellando a Moryo para proteger a su hija, y según los detalles de la misión parece que ahora es ese momento, pero es esta coincidencia la que hace que Kuroto se sienta más inquieto. Al ver que Kuroto todavía estaba preocupado por algo, Shisui decidió desviar la atención de Kuroto hacia otros pensamientos y preguntó: «Kuroto-san, ¿qué piensas de esta misión y prueba de reclutamiento?» Kuroto, que estaba ocupado sacando su cerebro, respondió casualmente: «La tierra de los demonios se encuentra entre la nación del viento y la nación de la tierra. Esta vez el objetivo de la tarea involucra a un demonio del otro mundo, por lo tanto, lo más probable es que la suma sacerdotisa busque ayuda en Sand Village y Rock Village también. Como tal, la misión definitivamente involucrará la participación de múltiples aldeas shinobi. En resumen, será muy problemático». Shisui preguntó con un poco de curiosidad: «Oye, no sé qué tipo de monstruo sería ese demonio del mundo extranjero».
Kuroto lo pensó un poco y decidió revelar algo de información que sabía sobre Moryo a sus compañeros de equipo. Según mis conjeturas, el demonio debería al menos tener el nivel de chakra para que coincida con el de una bestia con cola, de lo contrario, Okage-sama no clasificaría esta tarea como clase S. Nivel de bestia con cola. Después de un momento de contemplación, Shisui le susurró a Kuroto en voz baja. Kuroto-san, tengo una contramedida a corto plazo contra la bestia con cola, pero me temo que después de usarla, perderé temporalmente mi efectividad en el combate. Kuroto se sorprendió por lo que dijo Shisui. Obviamente, Kuroto sabe que Shisui con su Mangekyo Sharingan tiene una contramedida a corto plazo contra la bestia con cola, pero no esperaba que Shisui revelara una pista de esta información a Kuroto, al menos no tan temprano. Ni siquiera se conocen desde hace demasiado tiempo. ¿Es esta confianza o es su ingenuidad lo que finalmente lo llevó a ser traicionado a manos de Shimura Danzo? Kuroto habló solemnemente después de un breve silencio. Cuando nos enfrentamos ayer, ya tenía la sensación de que tu Sharingan es diferente del Sharingan normal. Al escuchar la solemne respuesta de Kuroto, Shisui pareció vacilar un par de veces, parecía como si quisiera decir algo, pero todavía tenía muchas preocupaciones. Al notar la lucha interna de Shisui, Kuroto sonrió y habló. No es necesario que me lo expliques, todos tienen sus secretos. Después de todo, estos secretos también son lo que hace que las personas sean únicas de alguna manera. Siempre que tus intenciones no sean dañinas para el pueblo, tu secreto permanecerá a salvo. Shisui suspiró aliviado ante las palabras reconfortantes de Kuroto y dijo sinceramente, gracias Kuroto-san. Kuroto agitó las manos con indiferencia. No es gran cosa, en realidad también tengo algunos secretos. De hecho, yo también tengo una técnica secreta en mi arsenal que puede resistir a las bestias con cola, aunque sea por un corto periodo de tiempo. Lo que dijo Kuroto no es una tontería. Sandaime Kakekage, conocido como el Kazekage más fuerte, tiene la capacidad de suprimir a Ichibi, con su liberación de imán, y dado que la marioneta Sandaime Kazekage está en sus manos, naturalmente tiene cierta capacidad para competir contra la fuerza de una clase de bestia con cola, aunque solo sea por un corto tiempo. Al escuchar Kuroto decir esto, Shisui sonrió levemente y dijo, efectivamente, siempre sentí que no usaste toda tu fuerza en la batalla de ayer, Kuroto-san. Compartir los secretos de uno es sin duda una de las mejores maneras de acercarse el uno al otro. Después de solo una breve discusión, la amistad entre Kuroto y Shisui mejoró mucho. Por supuesto, esto también está relacionado con el hecho de que ambos son miembros de los clanes nobles, y Shinobi con Dojutsu Keka y Genkai, por lo tanto, sus situaciones son mucho más similares de lo que parece. Y como dice el refrán, los pájaros de un mismo plumaje se juntan. La parte delantera del equipo. Kakashi volvió la cabeza hacia atrás después de observar a Kuroto y Shisui hablar por un rato y le dijo a Gui corriendo a su lado. Kuroto parece haberse vuelto excepcionalmente más fuerte en los últimos meses. Gui sonrió al escuchar esto. ¿Lo que dices? Jeje, no es inferior a tu talento genial. Sí, sí. Kakashi bajó la cabeza y no dijo nada más. Después de quedar traumatizado por el suicidio de su padre, luego una tras otra muerte de sus amigos y compañeros de equipo Obito, Rin y finalmente su maestro Minato, Kakashi se ha convertido en una persona deprimida, indiferente y silenciosa. Muy de vez en cuando decía más que unas pocas palabras, que también solo cuando está con personas que consideraría como un amigo. Los 4 miembros del equipo, 11 son todos ninjas destacados de la nueva generación de Shinobi de Konoha, y su velocidad de viaje es, naturalmente, increíblemente rápida. En solo una semana, cruzaron la frontera y entraron en la Tierra de la Lluvia. En una cueva. Los 4, Kakashi, Gui, Kuroto y Shisui se sentaron alrededor de una pequeña hoguera mientras analizaban la siguiente ruta. Entre la Tierra del Fuego y la Tierra de los Demonios, hay varias naciones pequeñas como la Tierra de la Lluvia, la Tierra de los Pájaros y la Tierra de los Osos. En la actualidad, hay varios ninjas rebeldes escondidos en estos pequeños países. Si no tienen cuidado en la elección de la ruta a tomar, entonces encontrarse con una batalla feroz no sería tan sorprendente, lo cual no es algo que puedan permitirse debido a la urgencia de la tarea. Por lo tanto, deben tener cuidado al seleccionar la ruta más óptima. Después de un rato de discusión, Kakashi, que había marcado la ruta, guardó el mapa. En ese momento, Gui susurró. El clima de la Tierra de la Lluvia es realmente malo, llueve todo el día, lo que hace que el ambiente sea realmente húmedo y pegajoso. Como capitán del equipo, Kakashi explicó obedientemente. Aunque la Tierra de la Lluvia es pequeña, también tiene su propia aldea Shinobi. El semidios Anso de la Salamandra es el líder de la aldea de la lluvia, por lo que tenemos que tener mucho cuidado al pasar desde el país de la lluvia.
Tanto Gui como Shizuya sintieron seriamente ante las palabras de Kakashi. Anso de la Salamandra es una figura conocida en todo el mundo shinobi. El título de Sannin fue concedido por el propio Anso. Kuroto se apoyó contra el panel de yeso de la cueva y reflexionó para sí mismo, según la línea de tiempo, Anso ya debería haber sido asesinado por Nagato. Sasori y Orochimaru se unieron al Akatsuki sucesivamente no hace mucho tiempo, esto implica que el Akatsuki ha pasado de la época en que Yaiko era el líder al escenario con Nagato en el poder. Por lo que Kuroto podía recordar después de que Nagato se convirtiera en el líder, lo primero que hizo fue vengar la muerte de Yaiko y tomar el control del país de la lluvia desde las sombras. Y tras la muerte de Yaiko, a Nagato ya no le importaba el bien o el mal, lo correcto o lo incorrecto, en comparación con algunos Moryo que solo asolaban la tierra de los demonios y sus alrededores. La organización Akatsuki bajo el poder de Nagato era un grupo de monstruos reales, escondidos en el mundo ninja, con la capacidad de destruir todas las aldeas shinobi. Pensando en Anso, un poderoso shinobi conocido como el semidios, murió tan silenciosamente, Kuroto no pudo evitar sentir un sudor frío en la espalda. Oye, el mundo shinobi es realmente muy siniestro. Después de pasar por la tierra de la lluvia sin encontrar sorpresas ni peligros, la clase 11 también pasó por la tierra de los pájaros y los osos sin problemas. La clase 11 pensó que todo había ido bien hasta ahora y que pronto podrían conocer a la suma sacerdotisa de la tierra de los demonios, pero inesperadamente, tan pronto como entraron en las tierras de los demonios, los problemas comenzaron a llegar a su puerta por sí solos. Auge. Fuertes sonidos resonaron por todas partes, y el cielo se llenó de nubes de polvo y humo. Gui se retiró de repente al ver esto y gritó: «Maldita sea, llegamos un poco tarde, ¿qué hacer con estos monstruos?». En este momento, frente a los 4 shinobi de la clase 11, había un ejército de soldados de piedra moviéndose a voluntad fantasmal. Este ejército fantasma debería ser la brigada de soldados de piedra al servicio del demonio Moryo, los que se precipitan hacia clase 11 con pasos agresivos. Kakashi usó a Chidori contra algunos de los soldados de piedra, Gui usó Konoha Daisenpu para patear a algunos de ellos, pero sin ningún daño. Estos soldados de piedra se pusieron de pie nuevamente y comenzaron a perseguir a los 4. Al ver que sus ataques eran ineficaces, Kakashi frunció el ceño, estos parecen ser irrompibles. Kuroto tampoco tiene mucho conocimiento sobre estos soldados de piedra, pero cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que estos soldados de piedra y nada más que un ejército de marionetas desalmadas que actúan bajo las órdenes de otra persona, por lo que sugirió: «No hay necesidad de perder el tiempo aquí con estas marionetas, sería mejor reunirme con la suma sacerdotisa primero, creo que debería saber qué hacer con ellos». En cuanto a la situación actual de Land of Demons, los 4 de la clase 11 no tienen idea, por lo tanto, todos estuvieron de acuerdo con la propuesta de Kuroto y corrieron al templo de la suma sacerdotisa evitando a los títeres que se movían lentamente en el interior de este país. En el camino, todo lo que veían o escuchaban era sobre los soldados de piedra que asolaban este país. No solo algunas aldeas pequeñas, sino incluso las grandes ciudades han sufrido. Hay un recuento muy alto de bajas entre los civiles, lo que sorprende a los 4 ninjas que experimentaron la tercera guerra shinobi no hace mucho. Aunque los shinobi están entrenados para no tener emociones, todavía no podían soportar ver tal pérdida de vida. Aún así, apretaban los dientes y aumentaban su velocidad porque los 4 lo sabían muy claramente. En lugar de perder el tiempo aquí enredándose con estos títeres, es mejor conocer a la suma sacerdotisa y encontrar un método para resolver al que los controla de una sola vez. De lo contrario, el número de víctimas seguirá aumentando. Afortunadamente, la Tierra de los Demonios no es un país muy grande. Después de unos días de viajar a alta velocidad, llegaron al templo de la suma sacerdotisa. Capítulo 36. ¿Por qué no lo intentas? En un alto acantilado. De pie al borde de un alto acantilado, los 4 miembros de la clase 11 observaron el gran templo a lo lejos. Había una barrera extremadamente delgada que rodeaba el templo que lo protegía de los ataques del ejército de piedra, ya que estos títeres de piedra no podían atravesar ni romper la barrera. Rodearon el templo desde todas las direcciones. Al ver que el templo seguía en pie, Kakashi suspiró con alivio, dado que el templo de la suma sacerdotisa es seguro, eso significa que todavía tenemos una oportunidad. Gui dijo ansiosamente. Pero con tantos de estos soldados de piedra presentes, ¿cómo entramos? Kakashi giró la cabeza y le preguntó a Kuroto. Kuroto, ¿puedes buscar una ruta abierta que podamos tomar para entrar al templo? Kuroto negó con la cabeza, lo hice.
Pero el templo está rodeado por los títeres de piedra desde todas las direcciones, lo que no deja casi ningún espacio, huecos o callejones sin salida que podamos utilizar. Finalmente, Shisui dijo con voz profunda. En ese caso, abrirnos camino desde el frente es la única opción que nos queda. Obviamente, no es una tarea fácil abrirse paso a la fuerza. Ya han intentado lidiar con estos soldados de piedra varias veces en su camino hacia aquí desde que entraron en la tierra de los demonios. Aunque estos títeres tienen movimientos extremadamente torpes, son poderosos, una vez que comienzan a luchar sería muy difícil que Class 11 llegue a una conclusión efectiva. Kuroto, que todavía estaba observando los alrededores, de repente señaló un alto acantilado en el lado opuesto. Mira eso. Todos miraron en la dirección que él señalaba, y vieron algunas figuras que aparecían en el alto acantilado opuesto. Por su ropa, parecían ser shinobi de arena. Como capitán del equipo, Kakashi reflexionó por un momento y dijo, ese debería ser el equipo de ninjas de arena enviado por Sand Village para la misma tarea. Podríamos ser capaces de cooperar con ellos para romper el cerco del ejército de piedra y entrar en el templo de la suma sacerdotisa. El enemigo común actual es el demonio del mundo extranjero, por lo que en esta situación de crisis, nadie se oponía a la idea de cooperar con alguna otra aldea, por lo tanto, todos asintieron uno por uno de acuerdo con la propuesta de Kakashi. Pronto las dos partes se encontraron. El equipo de Sand también está formado por 4 shinobi. El capitán del equipo es una kunoichi llamada Pakura. Pakura of the Scorch, una kunoichi muy poderosa, muy conocida en todo el mundo ninja por su Scorch Release Kekai Genkai y también es reconocida como una heroína de guerra de la aldea de arena. Como capitán, Kakashi se adelantó e intercambió algunas palabras con ella para llegar a un consenso. Los dos capitanes, Kakashi y Pakura se hicieron cargo del asalto en la vanguardia, Gu y otros 3 shinobi de la aldea de arena fueron responsables en el medio, y al final fueron Kuroto y Shisui. Después de la implementación, la operación de bloqueo comenzó inmediatamente. Chirripop. Con el sonido agudo y cantor del canto de un pájaro. Kakashi tomó la delantera de la carga, su mano brillando con el trueno de Chidori, se lanzó al cerco del ejército de piedra. Auge. 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 Seguido de una serie de ruidos fuertes. Los títeres de piedra cayeron al suelo uno tras otro. El poder de penetración de Chidori fue completamente demostrado por Kakashi en este momento, casi instantáneamente, ya había atravesado la cola de 5 capas. Al ver la carga agresiva de Kakashi, Pakura, que lo seguía de cerca, inmediatamente imprimió los sellos de mano y gritó. Liberación de Scorch. 5 Great Streaming Explosive 5 bolas de Scorch aparecieron alrededor de Pakura al instante, desecando a los soldados de piedra circundantes en arena seca. Los 3 ninjas de arena en el medio del equipo usaron Earth Release, Earth Style Wall. Como resultado, 2 muros de tierra sobresalían de la parte inferior del suelo protegiendo el corredor que Kakashi y Pakura rompieron por la fuerza, estableciendo un paso seguro temporal en el despliegue de soldados de piedra. Al final del equipo de asalto, Kuroto le gritó a Shisui. Shisui, dirígete al medio, yo me mantendré a raya en la espalda. Conociendo la fuerza de Kuroto, Shisui no dijo ninguna tontería, e inmediatamente corrió al escuadrón del medio. Kuroto, que estaba en la parte de atrás, ahora completamente enfocado en lidiar con los soldados de piedra, con la perspicacia de los Tenshinhan, los ataques de los soldados de piedra se convirtieron en marcos de movimiento lento para la percepción de Kuroto. A menos que fuera absolutamente necesario, Kuroto ni siquiera usó el cielo giratorio para lidiar con estos soldados de piedra, con simples golpes de puño suave y shuriken jutsu. Kuroto fue capaz de lidiar con ellos. Y desde una distancia extremadamente cercana, Kuroto también pudo ver que la firma de chakra de todas estas marionetas era exactamente la misma. Lo que obviamente implica que la fuente es la misma. Además, la fuente de chakra se sentía extremadamente malvada y violenta por naturaleza. Si la fuente de chakra detrás de este ejército de piedra es Moryo, el demonio del otro mundo, entonces, pensando en esto, Kuroto negó con la cabeza. Tal chakra malvado y violento no es adecuado para actuar como fuente para la bestia con cola artificial, por lo tanto, la opción de usar a Moryo como una posible fuente de chakra fue eliminada por Kuroto. Aunque solo había 8 ninjas en los 2 equipos, cada uno de ellos es una élite de sus respectivas aldeas shinobi, especialmente Pakura, que ya estaba cerca del nivel Kage Kunoichi, por lo que no tomó mucho tiempo para que el equipo conjunto hiciera un gran avance. Pasando a través de la formación de soldados de piedra, entraron sanos y salvos en el templo, protegidos por la barrera.
Tan pronto como el equipo de asalto combinado entró en la barrera cerrada, escucharon el sonido de los vítores de los guardias que protegían el templo desde dentro de la barrera. Debido al debilitamiento del sello de Moryo, la suma sacerdotisa de la tierra de los demonios tuvo que soportar todo el ardor del asalto continuo del monstruo, como resultado de lo cual los guardias del templo no se atrevieron a relajarse ni por un momento. Ahora que finalmente vieron llegar algunos refuerzos poderosos, naturalmente se llenaron de alegría, descartando bastante la ansiedad y el miedo. En el templo, la suma sacerdotisa estaba sentada en el futón con una cara triste, y había una niña probablemente de alrededor de 1 año a su lado. A partir de cada una de sus apariencias, no era muy difícil juzgar que compartían el vínculo de madre e hija. A un lado, un grupo de shinobi estaba vestido con el uniforme oficial de Rock Village Shinobi. Obviamente, esto significaba que el shinobi de Rock Village había llegado aquí antes que el Konoha Village y Sand Village. Y solo por la apariencia, todos los ninjas de Rock Village se veían muy arrogantes y bastante rebeldes. Cuando Kuroto vio a este grupo de shinobi de roca, de repente se enfadó mucho y sintió las ganas de matarlos. Estos son los mismos shinobi de roca que emboscaron a Kuroto a solo 10 millas de la aldea de Konoha, mientras escoltaba a los heridos de regreso a la aldea. En aquel entonces, fue su encuentro más cercano con el sentimiento de la muerte. Si no fuera por el hecho de que el apoyo de la aldea llegó a tiempo, de lo contrario, Kuroto habría muerto agraviado al igual que la mayoría de los ninjas que formaban parte del equipo de escolta. Kuroto nunca se olvidó de preguntar la identidad de un shinobi de roca tan audaz y se enteró de que eran las famosas tropas de decapitación de la aldea de roca. Mientras Kuroto estaba ocupado controlando su impulso asesino, los shinobi de roca también observaban a las manos amigas recién llegadas. ¿Konoha envió a morir a esos diablillos? Parece. Los rumores de que Konoha se ha debilitado son realmente ciertos. Dijo condescendientemente un ninja de la tropa de decapitación de rocas. No había necesidad de hablar de Pakura, que es una figura famosa de la tercera guerra shinobi, y el cuerpo de decapitación de la aldea de la roca es una fuerza a la que hay que temer mucho. Entre estos famosos y fuertes individuos de ambos pueblos, el equipo 11 de Konoha que consistía en el joven Kakashi y los 3 no tan conocidos, el recientemente ascendido Tokubetsu Jonin, realmente carecía de la influencia requerida a primera vista. En el equipo de Konoha, los mayores solo tenían alrededor de 15 años y el más joven, Shisui, tenía alrededor de 11 años, por lo que de hecho eran pocos diablillos en comparación con los ninjas de Rock and Sand. Sin embargo, no se permite menospreciar al equipo 11, porque todas sus acciones influyen en la reputación de la aldea. Si estos 4 dejaron una impresión débil en el subconsciente de otras fuerzas, entonces no sería muy sorprendente que un ejército ninja invadiera el país del fuego en unas pocas semanas. Por lo tanto, no pueden parecer débiles. Entonces Kuroto habló con frialdad. Si crees así, entonces será mejor que tengas cuidado de no morir accidentalmente en manos de este diablillo. Si fuera alguien más tratando de provocarlos, Kuroto sería demasiado perezoso para molestarse, pero enfrentándose a la tropa de decapitación de rocas, simplemente no podía contener su lengua afilada. Capitán del equipo de decapitación de rocas, que estaba de pie con los brazos cruzados alrededor del pecho, dijo con una mirada sombría: «Niño, ¿quieres morir? Si crees que puedes hacerlo, ¿por qué no lo intentas?» Capítulo 37. La posición de Kuroto. Si crees que puedes hacerlo, ¿por qué no lo intentas? Enfrentándose al líder del escuadrón de élite de Beading Corp de Rock Village, Kuroto no tenía miedo en absoluto. Dio un paso adelante, liberando su intención asesina desenmascarada para la otra parte. Kuroto tiene más que claro por qué la otra parte está tratando de provocar al equipo shinobi de Konoha. Sin duda, el impacto debido a la inesperada muerte de Yondaime Okage y Jinchuriki de Kyuubi de segunda generación aún no se ha desvanecido. La aldea de arena y la aldea de niebla no están siendo tan proactivas contra Konoha debido a su poder militar más débil por las razones que sean, pero la aldea de la nube y la aldea de roca no son lo mismo. Definitivamente hay señales de que intentan hacer pequeños movimientos aquí y allá. Esta es una de las razones por las que Konoha Shinobi no puede permitirse retroceder o parecer más débil aquí, porque este tipo de provocaciones no disminuirán si una de las partes se aleja. Más bien, cuanto más se encoge una parte, más se intensificará la otra. Sintiendo la intención asesina desenmascarada de Kuroto, el capitán de la unidad de decapitación entrecerró los ojos y puso sus manos en la espada corta en su cintura.
Por alguna razón, sintió que este mocoso no tan joven no estaba fanfarroneando. Del lado de Kuroto, Kakashi, Gu y Shisui inmediatamente se pusieron en posición de lucha, y los miembros de la unidad de decapitación de rocas en el lado opuesto también se pusieron alerta para cualquier posible ataque. Se estaba produciendo un intenso enfrentamiento con ambas partes buscando una oportunidad para hacer un ataque efectivo. Al ver que la situación empeoraba en el segundo, la suma sacerdotisa sentada en el futón se puso de pie con la intención de persuadir y resolver este asunto pacíficamente. Ninja-san, les pido a todos que por favor dejen de lado sus prejuicios, por el momento, el demonio del mundo extranjero está rompiendo el sello debilitado mientras hablamos, y el ejército de piedra pronto podrá pasar la barrera que protege este templo, les pido que todos trabajen juntos para resolver esta próxima calamidad. Al escuchar la solicitud de la sacerdotisa, ambas partes finalmente no continuaron más con las provocaciones, también saben que las luchas internas no son una buena opción dada la situación actual, ya que el monstruo se acerca continuamente aquí, por lo que cada lado dio un paso atrás para mantener una paz temporal. Pakura, que había estado observando a los dos bandos enfrentándose entre sí, finalmente preguntó la bruja. Suma sacerdotisa, ¿podría explicar la situación actual? La bruja asintió, el enemigo al que tenemos que enfrentarnos es un demonio de un mundo extranjero, llamado Moryo. Su objetivo es destruir el mundo shinobi y crear Senenokoku, reino de los 1000 años para gobernarlo. Hace mucho tiempo un clan de shinobi había tomado prestado su ejército fantasma para ayudarlo a lograr este objetivo. Sin embargo, fue detenido y sellado por mi antepasado. Sin embargo, el sello no es permanente y ha sido roto por el descendiente de ese mismo clan shinobi, liberando el alma del demonio. El encantamiento de barrera que coloqué alrededor del templo puede hacer que tanto el demonio como su ejército de fantasmas pasen, sin embargo, no puede resistir al cultista que lo sigue. Es por eso que Moryo definitivamente ordenará a sus cultistas que ataquen aquí para matarme, ¿quién puede volver a sellarlo? Si muriera antes de volver a sellarlo, todo el mundo shinobi sería destruido por él. Después de comprender la gravedad de la situación, los rostros de todos estaban sombríos. Aunque nadie aquí se ha enfrentado al demonio Moryo, el hecho de haber lidiado con su ejército fantasma les da una idea de qué tipo de poder podría poseer, y si es exactamente como la sacerdotisa describió, entonces dejarlo enloquecer en el mundo shinobi pondría al mundo entero en peligro. Después de que la sacerdotisa terminó con la explicación, Kakashi preguntó sin rodeos. Miko-sama, ¿mencionaste que tienes un método para volver a sellar al demonio? Mientras acariciaba el cabello de su hija, respondió. Sí, así es. La sacerdotisa de cada generación tiene la responsabilidad de mantener al demonio sellado, pero el lugar donde se coloca el sello es en la tierra de los pantanos. Obviamente, es una buena noticia que el demonio se pueda volver a sellar, pero la ubicación es problemática. Preguntó Pakura mientras reflexionaba sobre todos los detalles. Entonces, ¿cómo vamos a llevar al monstruo a la ubicación objetivo? Al escuchar la pregunta de Pakura, la sacerdotisa sonrió con tristeza. No se preocupen, todos, soy la mayor amenaza para ese monstruo. Mientras yo personalmente vaya allí, definitivamente me seguirá. Tan pronto como la sacerdotisa reveló este detalle, Kakashi sacó un mapa y lo extendió directamente en el suelo. Aunque la tierra del pantano es adyacente a la tierra de los demonios, la distancia entre la ubicación objetivo y la ubicación actual sigue siendo de varios cientos de millas. La planificación de la ruta debe hacerse con cuidado ya que la sacerdotisa no es un shinobi y los caminos son bastante empinados y montañosos. Después de pensar un poco más, Pakura dijo. El ejército fantasma no es realmente problemático, con su baja velocidad no tenemos que preocuparnos de que nos alcancen siempre y cuando rompamos su cerco. El capitán del equipo de Rock también asintió con la cabeza, y en ese caso, los enemigos contra los que tenemos que tener especial cuidado son el propio demonio y los shinobi de los cultistas. El shinobi que seguía las órdenes de Moryo era originalmente solo un grupo de ninjas débiles con su líder Yomi solo al nivel de un Jonin. Pero ahora han sido bendecidos por Moryo. Tienen un suministro casi inagotable de chakra malvado del demonio, con esto pueden realizar ninjutsu sin escrúpulos, e incluso usar varios ataques combinados a gran escala haciéndolos mucho más peligrosos. Teniendo en cuenta que la situación podría salirse de control si su equipo fuera perseguido mientras viajaba a la montaña de sellados, Pakura dijo con un toque de sed de sangre en su tono.
En lugar de ser asediado por los cultistas y el ejército de piedra en nuestro camino a la montaña de sellado, es mejor usar este encantamiento que puede bloquear la intrusión del ejército de fantasmas para resolver a los cultistas, y luego escolta a la sacerdotisa a la montaña de focas en la tierra de los pantanos. El capitán de la unidad de la roca estuvo de acuerdo. Nosotros también lo creemos. Kakashi también asintió con la propuesta de Pakura, no tenemos objeciones. Siguiendo las opiniones unificadas de los shinobi de Konoha, Arena y Roca, todos se movilizaron en el templo de inmediato y se prepararon para la próxima batalla. Debido al Byakugan y su dominio sobre el cielo giratorio, que le otorgaba tanto habilidades de sensores como técnicas defensivas altas, Kuroto era responsable de proteger personalmente a la sacerdotisa y a su hija. A diferencia de la mayoría de los shinobi que estaban muy preocupados, Kuroto no estaba muy preocupado por la situación, por lo que sus pensamientos estaban más centrados en el plan de la bestia de cola artificial. A medida que Kuroto ha ganado más conocimiento y datos sobre su Tenseigan en los últimos meses, ha llegado a comprender que el mayor obstáculo que le impide poder usar otras habilidades del Tenseigan es su falta de volumen de chakra. Por lo tanto, solo aumentando su suministro de chakra puede Kuroto utilizar otras habilidades del Tenseigan. Y este problema no es muy difícil de juzgar teniendo en cuenta el caso de Nagato y su Rinnegan. Madara trasplantó el Rinnegan a Nagato cuando era muy joven, pero despertó al Rinnegan solo después del estímulo emocional debido a la muerte de sus padres, pero debe tenerse en cuenta que todavía no podía usar todas sus habilidades, fue solo cuando creció lo hizo, comenzó a usar otras habilidades del Rinnegan después de otro estímulo emocional debido a la muerte de Yaiko, pero eso aún absorbió la mayor parte de la vitalidad dentro de él, convirtiéndolo en la persona delgada y seca que parecía en la historia. Una cosa que no hay que olvidar es que Nagato es del clan Uzumaki a quien Madara seleccionó cuidadosamente para revivirlo. Los Uzumaki son bien conocidos por su volumen de chakra especialmente alto y su vitalidad tenaz, y tal persona estaba tan abrumada bajo los efectos de los ojos de Dios semidespiertos. Por lo tanto, Kuroto sospecha que el Tenseigan aún no ha despertado todas las habilidades es porque probablemente lo esté protegiendo, ya que el actual obviamente no puede soportar al Tenseigan completamente despierto. Esta es la razón por la que Kuroto busca a la bestia de cola artificial más implacablemente. Definitivamente necesita una batería que le proporcione continuamente energía de chakra, solo entonces puede continuar su investigación sobre el Tenseigan con confianza, porque no quiere convertirse en el flaco Nagato, ya que las ganancias no valdrían la pena. Capítulo 38 Promesa. Kuroto no estaba muy preocupado por Moryo y el ejército fantasma porque es consciente de que, aunque son innegablemente una gran amenaza, no se puede subestimar, pero eso es todo. Hay innumerables potencias de este tipo escondidas dentro del mundo ninja. No mencionemos a los demás. Nagato con los Rinnegan es más que suficiente para lidiar con el Moryo y su ejército fantasma. Por lo tanto, incluso si el Miko-sama no logra sellar con éxito al demonio, es imposible para él destruir realmente el mundo shinobi. Además, Kuroto recuerda vagamente, este aparentemente débil Miko-sama de la tierra de los demonios frente a Kuroto en realidad tiene dominio sobre técnicas extremadamente poderosas de fuin sellado. Si nada cambia, entonces su autosacrificio sería más que suficiente para sellar al demonio con éxito. Por lo tanto, Kuroto convergió sus pensamientos acelerados y comenzó a hacer su propio conjunto de cálculos sobre cómo puede beneficiarse de la situación aquí. Después de un rato de lluvia de ideas, miró a la niña al lado de la Miko-sama y preguntó, ¿es tu hija Miko-sama? ¿Cómo se llama? La niña no esperó a que el Miko-sama respondiera y dijo con voz emocionada, mi nombre es Shion. Miko-sama sonrió ante la emoción de su hija mientras observaba a Kuroto y Shion hablar. Kuroto se puso en cuclillas junto a Shion y habló de manera burlona, oh, ¿tu nombre es Shion-chan? Tienes un nombre muy bonito. Shion-chan miró directamente a los ojos de Kuroto y preguntó con valentía, Ninja Nii-chan, tu máscara es realmente interesante, ¿puedo verla? Con una sonrisa, Kuroto se quitó la máscara y se la entregó a Shion-chan. Shion-chan saltó y corrió por el pasillo emocionado. Mirando a la despreocupada Shion-chan, un rastro de melancolía apareció en el rostro de Miko-sama. Desde la convicción de que Kuroto podía ver dentro de sus ojos, entiende que ella ha tomado una decisión, incluso si tiene que sacrificarse, lo haría todo para sellar al demonio. Entonces, Kuroto preguntó, Miko-sama, ¿estás realmente segura de que puedes sellar al demonio? Miko-sama bajó la cabeza y respondió. Para evitar la amenaza y que todos puedan vivir seguros, lo sellaré, definitivamente. ¿Incluso a costa de tu vida?
Miko-sama de repente levantó la cabeza en estado de shock ante la repentina e inesperada pregunta de Kuroto. Aunque no entendía por qué le preguntaría esto, aún así se calmó y asintió con la cabeza con firmeza, sí, incluso a costa de mi vida. Tan pronto como el Miko-sama asintió, se oyó un fuerte sonido. Abucheo. El fuerte sonido fue el resultado de una violenta explosión justo afuera de la sala. No hay duda de que el enemigo se ha infiltrado en el templo. Con esto, Kuroto se alertó de inmediato, e inmediatamente tomó su máscara de Anbu de Shion-chan y se puso en guardia frente a Miko-sama y su hija. Poco a poco, los sonidos de las explosiones en el exterior se hicieron más frecuentes, todo el templo temblaba débilmente, gritos del enemigo. Los gritos de los guardias y los lamentos de los heridos se mezclaron en esta situación caótica. Kuroto estaba mirando hacia la puerta con un solo pensamiento repitiéndose en su mente. No importa si esta misión fue simplemente una coincidencia o algún tipo de incentivo del Hokage-sama. Desde que llegué a la tierra de los demonios, no puedo permitirme desperdiciar esta oportunidad inesperada. Desde que Kuroto tomó una decisión, le susurró ligeramente al Miko-sama, tu hija aún es demasiado joven. Todavía no está lista para vivir sin la protección de su madre. Miko-sama preguntó perpleja, ¿qué estás tratando de decir? Kuroto dijo francamente, el demonio no es exactamente tan peligroso como crees. Diría que, en el mejor de los casos, está al nivel de una bestia con cola. En el mundo shinobi, aunque no hay muchos métodos para reprimir a alguien tan fuerte como una bestia con cola. Pero eso no significa que no haya ninguno. Al escuchar las palabras de Kuroto, Miko-sama parecía estar pensando algo. Sin esperar a que ella hablara, Kuroto declaró directamente su condición. Necesito algunos materiales especiales de la tierra de los pantanos. Si Miko-sama está dispuesta a ayudarme a obtenerlos, puedo garantizar tu vida. Organizar algunos materiales especiales no sería muy difícil para alguien de su posición. En el mejor de los casos podría considerarse una recompensa o compensación adicional, pero tenía dudas sobre si un adolescente de 14 o 15 años realmente tenía la capacidad de ir contra el demonio Moryo. Pero tampoco tiene muchas opciones, así que preguntó, ¿qué es exactamente lo que quieres? Kuroto declaró su requisito, arcilla púrpura. La arcilla púrpura no solo es costosa, lo que le llevaría al menos de 3 a 5 años si la recolectara solo, sino que también llamaría la atención sobre Kuroto, ya que la arcilla púrpura es un material realmente precioso. Pero si fuera el Miko-sama de la tierra de los demonios, este problema estaría resuelto. Con su alto estatus, el alto precio no sería un problema y también evitaría cualquier atención sospechosa, lo que le daría una sensación de seguridad sobre el secreto de su plan de bestias de cola artificial. Al escuchar que Purple Clay es lo que Kuroto quiere, Miko-sama frunció el ceño ligeramente, hasta donde yo sé, Purple Clay se puede usar para técnicas de Fuin, ¿para qué lo necesitas? Ahora Kuroto obviamente no puede responder a esta pregunta, por lo que prometió una vez más. Mientras Miko-sama dé su palabra de ayudarme a obtener arcilla púrpura, garantizaré tu seguridad hasta que selle con éxito al demonio, y no me retractó de mi promesa. Esta promesa no son unas palabras vacías de Kuroto, pero realmente tiene la confianza para cumplirla. Con su fuerza, no está muy preocupado y, en el peor de los casos, puede sacar sus cartas secretas. Ya sea la marioneta de Kasekage en su poder o el Susanoo de Shisui, ambos tienen la capacidad de luchar contra oponentes de clase bestia con cola por un corto tiempo, y también se pueden usar contra Moryo sin ningún problema. Con él y Shisui manteniendo ocupado al demonio, sería mucho más fácil para el Miko-sama sellarlo. Al ver la confianza de Kuroto, Miko-sama decidió confiar en las palabras del adolescente, después de todo, incluso si no puede cumplirlo, ella solo moriría y la muerte es algo para lo que se ha preparado hace mucho tiempo. Por lo tanto, está bien, te lo prometo. Fue la respuesta de Miko-sama. Aunque Purple Clay es preciosa, pero no lo suficiente como para hacer que Miko de la tierra de los demonios considere demasiado o dude. Después de que se cerró el trato, ambas partes se calmaron tácitamente. Solo la ignorante Shion-chan levantó la cabeza, miró a su madre por un momento y luego se volvió hacia Kuroto, sin entender por qué las dos se quedaron calladas de repente. Cuando de repente, varios shinobi con túnicas blancas se precipitaron hacia el salón principal del templo. Kuroto no dudó y usó directamente la rotación de la rueda de rienda para atraerlos hacia él y los mató instantáneamente con precisos Gentle Fist Strikes. Todo este proceso solo tomó unas pocas respiraciones, tan pronto como comenzaron a aparecer rastros de pánico en la cara de Miko-sama, los shinobi enemigos ya estaban muertos. Miko-sama, que ni siquiera podía ver la apariencia del shinobi enemigo, se sorprendió y finalmente exclamó: «Realmente eres un excelente ninja».
Ya que he hecho una promesa, naturalmente haría todo lo posible para mantener a Miko-sama a salvo. Después de una breve pausa, Kuroto volvió a preguntar, espero que Miko-sama pueda mantener nuestro acuerdo confidencial. Miko-sama asintió suavemente, no te preocupes, te doy mi palabra. A medida que pasaba el tiempo, los ruidos exteriores comenzaron a calmarse. No mucho después, los shinobi de Konoha, Arena y Roca regresaron al salón del templo uno por uno bajo el liderazgo de Pakura. La mayoría de estos cultistas han sido eliminados por nosotros, lo que queda no será suficiente para representar una amenaza. El capitán de la unidad de Rock dijo, Miko-sama, deberíamos partir ahora. Kakashi también asintió en silencio. Kuroto miró al grupo de personas, todos parecían un poco cansados pero ninguno de ellos resultó herido, y esto también es normal considerando que los shinobi enemigos solo eran de nivel Genin o Chunin en el mejor de los casos, mientras que los shinobi de Konoha, Arena y Roca son todos élites de sus propias aldeas. Aparte del alto volumen de chakra del enemigo proporcionado por Morjo. Todas sus técnicas son solo de clase Chunin o Genin, por lo que es natural que sufran una derrota aplastante. De repente, Kuroto pensó en algo y preguntó. ¿Qué le pasó a su líder de los cultistas? Gumi se rió de buena gana, su líder logró escapar, pero no creo que sobreviva considerando que fue perforado por el Chidori de Kitsune. Al escuchar a Gumi mencionar esto, Kuroto recordó vagamente que fueron los restos de los cultistas los que desencadenaron la resurrección de Morjo en la serie principal, pero no está seguro de si el líder de los restos en el futuro es el mismo que el actual. Pero ya no servía de nada pensar en ello, quién sabe lo que podría suceder en el futuro. Después de todo, su presencia aquí seguirá afectando los acontecimientos, y a medida que comience a involucrarse más y más con los acontecimientos, el futuro podría ser una imagen totalmente diferente a la que pintó Kishimoto-sensei. Capítulo 39 Preparando una emboscada. Dado que el líder de los cultistas fue herido de muerte y el problema del acoso del enemigo se resolvió, el siguiente paso de escoltar a Miko-sama a la montaña del demonio en la tierra de los pantanos se puede llevar a cabo de inmediato. Antes de partir, Miko-sama escondió a Shion-chan en una habitación secreta en el templo. Nadie sabía de qué había hablado Miko-sama con Shion-chan, pero Kuroto puede adivinar que Miko-sama estaba preparada para sacrificarse si era necesario, incluso con su promesa de protegerla. Bueno, él no puede hacer nada al respecto, aparte de cumplir con su parte del trato. Ya que se completaron todos los preparativos, el equipo finalmente pasó por el plan. Pakura con su Scorch Kekai Genkai fue responsable de abrir el camino, el equipo 11 de Konoha fue responsable de la protección personal de Miko-sama y los shinobi de Rock se encargaron de detener la persecución de Ghost Army en la parte trasera con sus técnicas de liberación de la tierra. Pronto, el grupo rompió el cerco del ejército fantasma fuera del templo y se dirigió hacia el destino objetivo. En el camino, Miko-sama guiaba continuamente a todos, mientras también sentía la proximidad del ejército fantasma y el demonio mismo. De acuerdo con la detección en tiempo real de Miko-sama, se dieron cuenta de que el demonio los estaba persiguiendo muy rápido, al menos no inferior a la velocidad de un shinobi de élite. Afortunadamente, en la batalla anterior, dentro y alrededor del templo, el propio demonio no apareció, o mejor dicho, no pudo aparecer, de lo contrario, romper con éxito el cerco habría sido problemático. En el templo, el demonio y su ejército de fantasmas no podían pasar a través de la barrera establecida por Miko-sama, por lo tanto, todo lo que podía hacer era enviar a los cultistas para matarla, pero ahora que Miko-sama está fuera de la protección del encantamiento, Morjo ya no se sentará en silencio solo esperando a que lo vuelvan a sellar. Al ver que el demonio se acercaba continuamente a ellos, el capitán de la unidad de la roca dijo, «Oye, no podemos seguir así. Y los shinobi de Rock no son los únicos que se sienten estresados». Pakura también estuvo de acuerdo. Si continuamente consumimos chakra de esta manera, me temo que incluso si llegamos a la montaña del sellado, no nos quedará suficiente chakra para suprimir al demonio. A diferencia del demonio con chakra casi inagotable, el consumo del shinobi viajando a toda velocidad es extremadamente alto, si no pueden deshacerse de la persecución en poco tiempo. Entonces la situación se volvería cada vez más desfavorable para ellos. Kakashi sugirió. En ese caso, elige un lugar adecuado para preparar una emboscada. Miko-sama, que era llevado por Guri en su espalda, pensó por un momento y habló vacilante. Puedo configurar un encantamiento Fuim temporal, si funciona, puede ser capaz de atrapar a Morjo temporalmente. Pakura asintió, por favor, hazlo entonces. El plan de acción estaba finalizado y todos se pusieron a trabajar de inmediato, eligieron un desfiladero escarpado con un río sinuoso en el valle como lugar para preparar la emboscada.
Con algo de ayuda, Miko-sama colocó varios sellos en las paredes de roca a ambos lados del cañón. Todas estas técnicas de Fuin eran muy complicadas. Otros simplemente comenzaron a sentir dolor de cabeza tratando de entenderlo si Kuroto no era mejor ni siquiera con su Tenseigan. El demonio finalmente apareció después de esperar un tiempo después de preparar la emboscada. Moryo era una criatura gigantesca con un cuerpo muy largo y de color púrpura oscuro, y múltiples cabezas basadas en dragones, al menos 4 eran claramente visibles, con ojos rojos brillantes y lengua azulada colgando de su boca y un aura ilusoria de color púrpura claro que rodeaba su cuerpo. Esto, ¿cómo pudo ser tan grande? Exclamaron todos mirando el enorme y extraño cuerpo de Moryo. Aunque la mayor parte de su cuerpo está cubierto de un aura púrpura, no es difícil juzgar que su tamaño es tan grande como el de una bestia con cola, lo que implica que es un monstruo en el verdadero sentido. Pakura frunció el ceño al ver el tamaño de Moryo, no es muy buena contra enemigos con un tamaño tan grande. Incluso muchos ninjas con fuerza de nivel Kage, como Pakura, no son muy buenos para lidiar con monstruos grandes. La condición de Kakashi Igui tampoco era buena, les recordaban la noche de la rebelión de Kyuubi, la imagen de Moryo y el Kyuubi furioso de hace medio año parecían superponerse en su mente. El enorme tamaño de Moryo era como una pesadilla para la mayoría de los ninjas. Entonces, la reacción de todos a la aparición de Moryo estaba justificada. Si alguno de los presentes no se escandalizó, entonces era sin duda Miko-sama quien estaba familiarizado con el demonio desde mucho antes, y Kuroto debido a sus recuerdos. En cuanto a Shisui, por alguna razón, tampoco le tenía miedo al demonio, sin embargo, no se atrevería a usar sus técnicas de Mangekyo porque una vez expuesto, a los ancianos de la aldea les resultaría difícil tolerarlo debido a la amenaza que podría llegar a ser para ellos siendo un Uchiha. Al darse cuenta de que Moryo había entrado en el círculo de emboscada, Kuroto, que todavía estaba tranquilo, gritó. Comienza. Con el grito de Kuroto, todos se recuperaron de inmediato y lanzaron los ataques de acuerdo con el plan previamente discutido. Liberación de la tierra. Río de flujo de la tierra. Liberación de la tierra. Pantano sin fondo. Liberación de la tierra. Deslizamiento de lodo. Liberación de la tierra. La tierra y las rocas fluyen. Los 4 miembros de la unidad de roca, Kakashi y Shinobi de arena, distribuidos a ambos lados del cañón, inmediatamente imprimieron sellos de mano y lanzaron varios ninjutsu de liberación de tierra. Al instante. Arenas movedizas, barro, muros de tierra y pilares de piedra rodeaban al demonio por los 4 lados, atrapándolo temporalmente en el cañón. Rugido. Un fuerte rugido impresionante salió de la boca del demonio, haciendo que todos se congelaran momentáneamente. Miko-sama advirtió. Todos. Ten cuidado, no te acerques demasiado a él. Mientras tanto, el demonio luchaba violentamente, pero le resultaba un poco difícil liberarse debido a que estaba atrapado en el pantano de lodo en el fondo. Lanzamiento de Scorch. Múltiples leones furiosos. Para evitar que el demonio se liberara, Pakura usó su liberación abrasadora para lanzar varios ataques a las cabezas del demonio, obligándolo a adentrarse más en el pantano. En ese momento, Miko-sama comenzó a cantar el hechizo de sellado. Después de su canto, las técnicas Fuin impresas en ambos lados del cañón comenzaron a brillar, y un delgado encantamiento apareció cubriendo a Moryo dentro de él. Tan pronto como Miko-sama completó el canto, Gumi preguntó apresuradamente. ¿Tuvo éxito? Miko-sama asintió débilmente. Con el estado de Miko-sama, se puede juzgar que incluso los sellos temporales son pesados para ella, ya que las técnicas de sellado de Miko usan la vitalidad como combustible. Al ver que la emboscada fue exitosa y que el demonio está atrapado temporalmente, Kakashi no se atrevió a demorarse más e inmediatamente instó a todos. Vamos, no sabemos cuánto tiempo esto lo detendrá, tenemos que apresurarnos a la montaña sellista. Al instante, los shinobi dispersos por todas partes regresaron a la formación de asalto nuevamente y corrieron hacia la montaña de focas a toda velocidad. Rugir. Fuertes ruidos continuaron escuchándose desde atrás, lo que indicaba claramente que el demonio se estaba liberando lentamente de la trampa, y cada vez que golpeaba el encantamiento, todo el cañón temblaba mostrando su increíble poder. Miko-sama recordó débilmente a todos, Moryo puede influir y manipular a los demás. No te acerques demasiado a él. De lo contrario, te convertirás en una marioneta bajo su control. Todos sudaron frío al escuchar este detalle. Obviamente, nadie querría luchar contra un monstruo así, pero desafortunadamente, la situación actual no les da muchas opciones. Capítulo 40. El secreto de Miko-sama. Después de viajar continuamente durante varios días y noches, el equipo de asalto finalmente llegó a Demon Mountain.
Mirando la apariencia siniestra de la montaña que tenía delante, Pakura preguntó mientras reprimía la inquietud en su corazón. Este lugar espeluznante es la montaña del demonio. Miko-sama asintió mientras daba una breve explicación. Hay un volcán naturalmente activo dentro de la montaña demoníaca capaz de suprimir el chakra malvado. Es un excelente lugar para sellar a Morjo. Escuchando la explicación de Miko-sama, Pakura preguntó, ¿y qué deberíamos hacer ahora? Diferente de su yo anterior, ya sea el shinobi de la arena o de la roca. No tenía ningún rastro de arrogancia. Solo ansiedad después de presenciar al demonio personalmente y el peligro que podría representar para sus respectivas aldeas, por lo tanto, todos querían completar la tarea lo antes posible. Miko-sama dijo mientras señalaba hacia la entrada de una cueva que iba directamente al interior de la montaña. Lleva al demonio dentro de esa cueva y sella su cuerpo allí. El capitán de la unidad de la roca preguntó desconcertado. ¿Solo sellar el cuerpo? Miko-sama asintió suavemente, sí, solo su cuerpo será sellado allí. El capitán de la unidad de roca continuó preguntando con perplejidad. ¿Por qué? El poder de Morjo es demasiado fuerte, y su chakra es extremadamente corrosivo por naturaleza. Si está sellado tal cual, podrá liberarse dentro de unos años. Después de una breve pausa, continuó. Así que su cuerpo y alma deben sellarse por separado para disminuir sus posibilidades de separarse de aquí. En ese caso, comience el proceso de sellado de inmediato. Kakashi habló mientras comenzaba a mirar al cielo lejano y dijo pensativo. Tengo la sensación de que si no nos damos prisa no sería posible terminar todos los requisitos necesarios antes de que él llegue aquí, así que no tenemos mucho tiempo. En ese momento, Kuroto se puso de pie y les dijo a todos. Solo protejan el exterior, permítanme ser responsable de proteger a Miko-sama durante el proceso de sellado final. Todos quedaron sorprendidos por la repentina acción voluntaria de Kuroto. Se puede decir que proteger a Miko-sama durante el proceso de sellado final es la parte más peligrosa de esta misión. Sin mencionar a Sandan Rock Shinobi, incluso Kakashi, Gui y Shisui de la misma aldea lo miraron inexplicablemente. Nadie podía entender por qué Kuroto se ofrecía como voluntario para la parte más peligrosa de la tarea. Pakura preguntó con voz profunda, ¿qué quieres decir? Kuroto dijo con calma, ya entiendes lo que quiero decir. Cuando venga el demonio, déjalo pasar, sin poner ninguna resistencia, todo lo que necesitas hacer es bloquear al ejército fantasma, y yo seré responsable de suprimir al demonio mientras Miko-sama lo sella. El capitán de la unidad de la roca dijo burlonamente. No puedo estar seguro de que solo eres responsable de suprimir al demonio. Aunque no estaba dispuesto a luchar personalmente contra el demonio, no quería estropear las cosas, por lo que inmediatamente desaprobaba la solicitud de Kuroto. Al ver la desaprobación de ambas aldeas, Shisui también se puso de pie, se inclinó ante todos y dijo sinceramente. Yo también seré responsable de suprimir al demonio junto con él, tenga la seguridad de que definitivamente cumpliremos nuestra parte de la tarea. Kuroto estaba sinceramente agradecido a Shisui por su apoyo y susurró. Gracias. Shisui no dijo nada, pero esbozó una sonrisa amable. Pakura, por otro lado, dijo con frialdad. Si realmente quieres tomar esa parte, entonces, Konoha debe ser responsable en caso de que falles. En su opinión, la confianza de estos dos shinobi en suprimir al demonio incluso después de haber presenciado el poder de la otra parte simplemente significa que tienen algunos medios para completar el trabajo. Aunque Kakashi también tenía algunas dudas, todavía eligió confiar en Kuroto y Shisui, al ver su confianza. En cuanto al capitán de la unidad Rock, no tuvo más remedio que asentir con una expresión sombría debido a la aprobación tanto de Kakashi como de Pakura. Una vez que se finalizó la decisión, todos comenzaron a prepararse de inmediato. Kuroto llevó a Gui a un lado y habló con voz susurrante. No dejes que nadie más que el demonio entre dentro de la cueva, ni siquiera tú y Kakashi, ¿entiendes? Gui estaba un poco confundido, ¿por qué? Explicaré todo eso más tarde, por ahora solo haz lo que te pedí. Obviamente, Gui no estuvo de acuerdo y preguntó ansiosamente. Entonces, ¿qué pasa si tienes un accidente adentro? Solo quieres que miremos desde afuera. Kuroto dijo solemnemente, si Shisui y yo no podemos reprimir al demonio juntos, simplemente vendrías a morir de cualquier manera. Kuroto, tienes que confiar en tus compañeros, puede que no sea lo suficientemente fuerte para ayudarte, pero Kakashi es muy poderoso, si es él, definitivamente encontraría algún método para ayudarte. Idiota. Es porque confío tanto en ti como en Kakashi que te pido que confíes en mí también. Además, bloquear a los soldados de piedra no es una tarea fácil. Con una sonrisa, Kuroto insistió. Recuerda mis palabras, a nadie más que el demonio se le permite entrar.
Usa a Hachimon Tonkou si es necesario. Al ver la mirada solemne en el rostro de Kuroto, Gui decidió confiar en las palabras de Kuroto y asintió con seriedad, lo prometo. Con la seguridad de Gui, Kuroto, Shisui y Miko-sama entraron en la cueva de la montaña demoníaca. Mientras caminaba por la sombría cueva, Kuroto le preguntó a Miko-sama, ¿cuánto tiempo te llevará completar la preparación? Miko-sama parecía haber considerado esto hace mucho tiempo, así que le respondió de inmediato. Configurar la preparación no llevará mucho tiempo, pero tomará al menos 15 minutos o probablemente incluso más activarla. Kuroto frunció el ceño al escuchar esto, en otras palabras, ¿tenemos que reprimir a Moryo durante al menos 15 minutos? Miko-sama asintió solemnemente. Miko-sama no estaba segura de si Kuroto y Shisui podrían reprimir a Moryo tanto tiempo, por lo que estaba preparada para sacrificarse mientras sellaba al demonio. A excepción de su hija Shion, nada más le impide hacerlo. Al escuchar las palabras de Miko-sama, Shisui apretó los dientes y dijo con seriedad. Kuroto-san, déjame luchar contra él. Kuroto solo miró ligeramente a Shisui desde un lado y negó con la cabeza, eres demasiado joven para poder luchar contra alguien de la clase de las bestias con cola, puedes tener el poder necesario, pero tu constitución física inmadura estaría bajo una grave carga si consumes demasiado poder de pupila. La fuerza de Shisui depende más del poder de su pupila a su edad actual. En términos de poder físico puro, es solo un poco mejor que los demás debido a la limitación de su físico inmaduro, y esta es también la razón por la que carece de la cantidad necesaria de chakra. Shisui quería insistir, pero... Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, Kuroto lo interrumpió. No te preocupes, ya tengo un plan. Todo lo que tienes que hacer es ser responsable de suprimir al demonio al comenzar, yo me encargaré de él después de eso. En este momento, Miko-sama, caminando a un lado, también intervino. Tal vez también pueda retrasarlo un tiempo. Kuroto le preguntó perplejo, ¿qué puedes hacer? Ante la pregunta de Kuroto, dudó por un momento, finalmente suspiró y decidió confesar. El demonio Moryo tiene una profunda conexión con los Miko de la Tierra de los Demonios. Si insistes en saberlo, en realidad es parte de mí. Los ojos de Shisui se abrieron ante esta información inesperada, que... Sin embargo, Kuroto no estaba tan sorprendido, aunque no recuerda la historia exacta detrás del enredo entre los Miko y el demonio, todavía sabe que hay una conexión secreta entre los dos, de lo contrario, el demonio no la perseguiría todo el camino desde las tierras de los demonios hasta la tierra de los pantanos. Después de finalmente confesar el mayor secreto que ha escondido en su corazón, Miko-sama pareció sentirse relajada y se arrodilló frente a Kuroto y Shisui para expresar sus disculpas.